Hola Rafael, hoy vamos a ver la composición porcentual en fórmulas o porcentaje masa-masa. Esto se trata de que vamos a calcular, bueno, el porcentaje que tiene un elemento, la masa de un elemento en comparación al compuesto al que pertenece. Entonces, bueno, la fórmula, primero vamos a poner la fórmula. Bueno, en las diapositivas, bueno, la información que me había mandado del profesor dice composición porcentual en fórmulas. Pero más abajo, cuando él hace preguntas en los ejercicios, pregunta por el porcentaje masa. Entonces, es lo mismo. Y de hecho, yo lo conozco como porcentaje masa. Es más fácil aprendérselo así. Entonces, si le ponemos porcentaje masa a la fórmula, queda mejor. Dice que el porcentaje masa es el número de átomos de un elemento multiplicado por la masa atómica de ese elemento. Entonces, vamos a poner eso aquí. Entonces, el número de átomos de un elemento, del elemento, va a ir multiplicado por la masa atómica de ese elemento. La masa atómica es la masa que encontramos en la tabla periódica. Y todo eso dividido entre la masa atómica del compuesto. Entonces, así de sencillo. Y multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Como es un porcentaje, nunca un valor de porcentaje nos puede dar mayor a 100 o menor. Siempre tiene que estar en ese rango de 0 a 100. Vamos a hacer el ejercicio que viene ahí en las diapositivas del capítulo, para ver, ya le digo, creo que es la diapositiva de las 6. Clase semana 6, de la que usted me había mandado. Clase semana 6. No es el capítulo 6. Entonces ahí viene un ejercicio que dice, calcula el porcentaje masa-masa del oxígeno en la penicilina. Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien, ahí está el ejercicio escrito. Calcula el porcentaje masa del oxígeno. ¿Ok? ¿Qué es? Que entonces vamos a ver cuántos átomos de oxígeno hay en esta fórmula de la penicilina. Lo vamos a multiplicar por la masa atómica del oxígeno que está en la tabla periódica. Pero también necesitamos sacar la masa atómica del compuesto, de todo. ¿Ok? Y por ahí es donde voy a empezar, porque el número de átomos del oxígeno está aquí, son 4. La masa atómica del elemento del oxígeno se ve en la tabla periódica facilísimo, son 15.999. Y realmente lo que nos va a llevar trabajillo es sacar la masa atómica del compuesto. Eso lo habíamos visto en clase, pero entonces lo vamos a volver a hacer y lo vamos a practicar de nuevo. Entonces, por ejemplo, acá voy a bajar un poco y aquí pongo masa atómica del compuesto. ¿Cómo se calculaba la masa atómica? Entonces yo pongo, por ejemplo, la C de carbono y pongo que hay 16 carbonos. Lo voy a multiplicar por la masa atómica del carbono que está en la tabla periódica, la que usted me mandó con 3 decimales.
Entonces eso sería 12,011. Y a eso le vamos a sacar, lo vamos a multiplicar y eso nos está dando 192,176. Ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dice que 18. Lo multiplicamos por la masa atómica del hidrógeno. En la tabla periódica sería 1,008. Y eso si lo multiplicamos, se lo puede ir revisando en la calculadora también de una vez. Eso sería 18,144. Ahora vamos con el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. Multiplicado por la masa atómica del nitrógeno sería 14,007. Y eso si lo multiplicamos nos da 28,014. Muy bien, ahora vamos con el oxígeno. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4 oxígenos. Multiplicado por la masa atómica del oxígeno, 15,999. Esto multiplicado sería 63,996. Ahí usted puede ir pausando y haciéndolo de poquito. Puede ir pausando el video. Aquí nos está haciendo falta el azufre. El azufre, ¿cuántos azufres? Bueno, no dice nada, pero eso significa que hay un azufre. Y eso lo vamos a multiplicar por la masa atómica del azufre, que sería 32,06. En la tabla que usted me mandó, este no tiene 3 decimales, solo tiene 2. Muy bien. Eso nos estaría dando entonces 32,06. Si yo todo esto lo sumo, me va a dar la masa atómica de este compuesto que es la penicilina. Y eso sumado da 334,39 gramos por mol. Gramos por mol es la masa atómica. Esto sería un mol de este compuesto, penicilina, y esto sería lo que pesa. Un mol de penicilina. Ahora sí, aplicando la fórmula anterior del porcentaje masa-masa, nosotros podemos ponerlo aquí. Porcentaje masa es igual al número de átomos del elemento que estamos averiguando, o sea, oxígeno. Número de átomos 4. Multiplicado por la masa atómica del oxígeno. Y esa está aquí. Aquí la podemos buscar otra vez en la tabla si quiere, pero es 15,999. Y de último, la masa atómica del compuesto que la acabamos de calcular, la ponemos aquí abajo, que sería 334,39 gramos por mol. ¿Okay? A esto lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje. Entonces nuestro resultado, si multiplicamos todo esto en la calculadora, nos da que el porcentaje es 19,14%. Al porcentaje sería bueno que usted le pregunte al profe, pero en el porcentaje yo pienso, siempre he creído que no se deberían poner más de 2 decimales porque ya no tendría mucho sentido. Inclusive me parece que con un decimal está bien, pero sí sería bueno que le pregunte al profesor. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? Ese sería el ejercicio, así es como se hace el porcentaje masa-masa. Es muy sencillo, verdaderamente. Y vea que aquí lo que nosotros hicimos, que digamos fue el trabajo más grande, sería la masa atómica. Ok, aquí tenemos otro ejercicio de los que siguen. Aquí me preguntan cuál es la masa molar
de la glucosa. La masa molar siempre va a estar en gramos por mol. Eso es para que lo tome en cuenta. Si el profe le pregunta, ¿verdad? Siempre hay que darlo en gramos por mol. Porque también está lo que el profesor llama la masa fórmula. Y la masa fórmula, él la pone en un cuadrito que tiene por ahí, la pone en UMA. Pues es lo mismo, son los mismos valores, solamente que la masa fórmula él la pone en UMA y la masa molar en gramos sobre mol. Muy bien, bueno, dicho esto, vamos a empezar este otro ejercicio. Dice, ¿cuál es la masa molar de la glucosa? Bueno, la masa molar igual de todo el compuesto, como siempre, ponemos C, carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 6. Los multiplico por la masa molar del carbono, que es 12,11. ¿Ok? Si eso lo pongo en la calculadora, me da 72,066. Ahora vamos con el hidrógeno. Del hidrógeno tengo 12. Lo multiplico por la masa molar del hidrógeno. 1,008. Y si eso lo pongo en la calculadora, me da 12,096. Ahora vamos con el oxígeno. Del oxígeno tenemos 6 átomos. Lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno. Y eso en la calculadora nos da 95,994. Muy bien, esto hay que sumarlo. Y nos da 180,156 gramos por mol. Esa es la masa molar de la glucosa. Ahí ya tenemos nuestra respuesta. Pero después viene la pregunta B. Ok, ahí está la pregunta B. ¿Cuál es el número de moles de glucosa que hay en 5,380 gramos de muestra? Entonces, correrlo para arriba. Como habíamos hablado anteriormente en clase sobre los moles, y habíamos dicho que los moles, habíamos dicho que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas de algo. Un mol. Entonces, por ejemplo, un mol de átomos de carbono serían 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol del elemento agua sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y una bromilla que yo le había hecho a ustedes que un mol de, no sé, un mol de lapiceros sería 6,022 por 10 a la 23 lapiceros. Entonces un mol, ¿verdad? No es masa, no es, es como decir una docena de lo que sea. Un mol es esa cantidad de partículas. Ok, entonces, si ya nosotros tenemos que un mol de glucosa es esto, y a mí me están diciendo que cuántos moles hay aquí, ya nosotros podemos ver que hay menos de un mol, porque esto es un mol. ¿Ok? Esto es mucho menos que un mol. Pero bueno, esa es la pregunta y la vamos a calcular. Utilizando el método, porque eso se puede realizar de varias maneras.
dándole varios enfoques, pero utilizando el método de factores de conversión, utilizando el sistema de conversión general más convencional que hay. Nosotros vamos a poner lo que nosotros tenemos, que son 5,38, bueno, 380 gramos de glucosa. ¿Ok? Eso lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, se le llama factor de conversión, a una fracción que tiene gramos de glucosa abajo. ¿Ok? Gramos de glucosa. Y la idea es que si yo quiero pasarlo a moles, que es mi pregunta, entonces yo debería de poner arriba moles. Yo necesito un factor de conversión, algo que me relacione los gramos con los moles. ¿Y qué es lo que me relaciona los gramos con los moles? Me lo relaciona la masa molar. Ve acá, tenemos que 180,156. Entonces, aquí tendríamos que poner el 180,156 abajo, porque el 180,56 es gramos. Gramos por un mol. Y el 1 lo ponemos arriba. Otra forma de ver esto que está aquí, la masa molar, podemos ponerlo así. Gramos es igual a un mol. Gramos de glucosa es igual a un mol de glucosa. Lo podemos ver así. Entonces, a veces, que yo le comentaba la vez pasada, es que a veces sucede que tengo que poner glucosa abajo o a veces tengo que poner glucosa arriba dependiendo de lo que me pidan. Y ya ahí está listo, porque entonces yo puedo cancelar gramos de glucosa con gramos de glucosa y ya me va a dar moles. Si eso lo pongo en la calculadora, ¿cómo tendría que ponerlo? Bueno, 5,380 multiplicado por una fracción en donde arriba va un 1 y abajo iría 180,156. Y eso nos está dando que es 0,029 o 298. Pero igual como son muchos decimales, yo prefiero ponerlo así, con 3 decimales. Y podemos poner 0,03, porque a la hora de cortarlo aquí, hay que sumarle 1 al 9, y como es 9, el 9 le suma 1 al 2, que se termina convirtiendo en 3. Esas son reglas de redondeo, ¿ok? Entonces, si yo lo quiero dejar con 3 decimales, por más que intente dejarlo con 3 decimales, me va a quedar en 0,03 moles. Y esa sería la respuesta de la B. ¿Ok? Ahora vamos con la C. Ok, ahí está la preguntita C. Calcule el número de átomos de carbono presentes en 5,380 gramos de glucosa. Entonces, parecido al ejercicio primero que hicimos, en donde nos preguntaban el porcentaje masa de oxígeno,
Parecido. Estamos hablando solamente del carbono, solo del carbono. Sin embargo, para esto se necesitan saber cuántas moléculas de glucosa hay en esta cantidad de gramos. Habíamos sacado que tenemos 3 moles de glucosa en esta cantidad de gramos. Tenemos 3 moles. Pero necesitamos saber cuántas partículas o cuántas moléculas hay en esta cantidad de moles de glucosa. Ese es el primer paso que necesitamos saber. ¿Cuántas moléculas de glucosa hay? O sea, ¿cuántas moléculas de esto hay en 5,380 gramos? Para eso usamos el número de Avogadro, lo que habíamos visto anteriormente que era de moles a moléculas. Habíamos visto que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas. 10 a la 23 partículas. Entonces, con este número de Avogadro, yo voy a sacar cuántas moléculas de glucosa hay en 0,03 moles. Entonces, volvemos otra vez con el método de conversión utilizando factores de conversión. Ponemos lo que tengo. Tengo 0,03 gramos de, moles de glucosa. ¿Ok? Y eso yo lo quiero convertir a partículas. Entonces, yo tengo que poner algo que tenga moles abajo, partículas arriba, y eso es este factor de conversión, en donde me dice que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, aquí tengo mi primer factor de conversión. ¿Qué va a hacer este factor de conversión? Va a cancelar los moles y me va a dar partículas de glucosa. Aquí mismo yo puedo multiplicar de una vez por otro factor de conversión. Otro factor de conversión que me convierta de partículas a átomos. De partículas a átomos. ¿Y cómo? ¿Verdad? Porque yo sé que en una partícula la podemos poner, bueno, no, veámosla acá. En una partícula de glucosa, en una partícula yo tengo 6 carbonos. Entonces ese factor de conversión lo puedo utilizar acá. En una partícula de glucosa yo tengo 6 carbonos. Entonces eso lo que va a hacer es que va a cancelar partículas con partículas y ahora sí me va a tirar átomos de carbono de una vez. Bien, entonces eso lo meto en la calculadora. ¿Cómo podemos hacerlo? Ponemos 0,03, lo multiplico por una fracción, que sería 6,022. Y le pongo acá exponente 23, así se pone. No tiene que elevarlo, nada más ahí le pone el 23 y la calculadora lo entiende. Y después abajo un 1. Esto es optativo. El 1 se lo puede quitar y solo multiplicarlo. No necesita poner una fracción, pero si se siente cómodo haciéndolo así, lo puede hacer así para que no se pierda. Y eso lo vamos a multiplicar ahora de nuevo por esta otra, que sería otra fracción, 6 arriba y 1 abajo. ¿Ok? Eso me da entonces 1,0
0,83 por 10 a la 23. Ok, si cortamos aquí dejando 3 decimales, este 9 me va a sumar 1 al 3. Si el número en el que yo estoy cortando es 5 o mayor a 5, tiene que sumarle 1 al que sigue. Son reglas de redondeo. Entonces, este 9 le suma 1 al 3 y va a quedar en 0,084. Ok, disculpe, es 1,084 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y esta sería nuestra respuesta. Ok, entonces ahora tenemos la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la masa en gramos de 0,433 moles de nitrato de calcio? Aquí está el nitrato de calcio. Ok, ¿cuál es la masa en gramos? Las preguntas anteriores habían sido cuál era la cantidad de moles y nos estaban dando gramos. Ahora nos están preguntando gramos y nos están dando moles. Es el ejercicio al revés. Lo que yo le comentaba la vez pasada, que era un ejercicio al revés. En este caso, vamos a utilizar siempre aquello que decía que, más bien la masa molar del nitrato de calcio. Vamos a calcularla. Entonces decimos, de calcio, ¿cuántos tenemos? Tenemos solo uno porque no trae ningún número ahí, eso significa 1. Y eso multiplicado por su masa atómica, ¿ok? Su masa atómica es 40,078 y eso nos da lo mismo, 40,078. Ahora vamos con el nitrógeno. Del nitrógeno, este 2 está influyendo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, este 2 influye al nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno aquí, que tiene un 1, multiplicado con este 2, van a ser 2 nitrógenos. Y con el oxígeno van a ser 3 por 2, 6. Pero en este caso vamos con el nitrógeno primero. La masa atómica del nitrógeno es de 14,007 y eso nos da 28,014. Ahora vamos con el oxígeno. Con el oxígeno dijimos que hay 3 acá, pero como este 2 influye a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces es 2 por 3, 6. Y el oxígeno con una masa atómica de 15,999, eso nos da 95,994. Todo esto debe sumarse y nos da 164,086 gramos por mol. Gramos de nitrato de calcio por mol. O sea que un mol de nitrato de calcio es igual a 164,086 gramos. Un mol de nitrato de calcio es igual a 164,086 gramos de nitrato de calcio. Esto es nuestro factor de conversión. Esto es la masa molar, pero la masa molar se convierte en un factor de conversión a la hora que nosotros vamos a pasar de moles a gramos o de gramos a moles. Entonces, ahora sí, hacemos la conversión.
¿Qué tenemos? Tenemos esto. Tenemos 0,433 moles. ¿De qué? De nitrato de calcio. Eso es lo que tenemos. Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión que tenga abajo moles. Moles de nitrato de calcio. Y arriba, algo que tenga gramos. Gramos de nitrato de calcio. Y este factor de conversión, como ya lo dije antes, es la masa molar del nitrato de calcio. O sea, que un mol son 164,086 gramos de nitrato de calcio. Eso me sirve para cancelar moles de nitrato de calcio con moles de nitrato de calcio y que mi respuesta vaya a tener al final gramos de nitrato de calcio. Esto lo meto en la calculadora y me da 71,049. Si corto aquí y dejo 3 decimales, el que sigue, el que voy a cortar, o sea, el que me va a quedar por fuera es en 2. Y el 2 no suma 1 al número que sigue, al 9. Solo si este es un 5 o mayor a 5 suma. Entonces en este caso queda así. Y esa es nuestra respuesta. Entonces, yo le digo que vaya repasando las diferencias de los ejercicios, que intente hacerlos sin ver, otra vez usted solo, y los revise con el video. Es muy importante que intente hacerlo sin ver para ver en qué partes pueda estar fallando, ¿verdad? Y y ver el video cuantas veces sea necesario.